Hola, esta es la clase de teología, Escuela Teológica Bautista de Huentitán el Alto, y es la clase de deberes pastorales. Estamos ahora avanzando al capítulo 5. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, porque tenemos ahora la disposición de estudiar este capítulo de deberes pastorales. Te damos gracias por la oportunidad de compartir la enseñanza que pude recibir hace tiempo, y ahora estaría dando compartir este conocimiento que de algún modo pudiera bendecir el día de hoy. Te pedimos por quienes lo estarán escuchando para que tú nos dirijas en qué acciones pueden beneficiar el trabajo en la iglesia. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Estamos entonces en esta escuela teológica bautista que estamos trabajando, y estoy de alguna manera interesada en siempre tener un beneficio no solo para el trabajo de los pastores, sino también para las iglesias que aún no tienen pastor y estarán en búsqueda de alguno, de alguna manera, ¿no? El texto para esta clase de deberes pastorales que tuvimos es el secreto del éxito pastoral de Brooks R. Faulkner, y estamos ahora en el estudio del capítulo 5, delegando responsabilidades, cómo aliviar la carga pastoral. El texto con el que se hace la introducción está en Éxodo 18, 20, 21. Dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Este es el consejo que le dio Jetro a Moisés. Es de aquí entonces comenzando la delegación. La delegación de las responsabilidades es el resultado de dar responsabilidades específicas a otras personas y lograr los resultados que se acordaron de antemano. Esta delegación de responsabilidades es entregar a otros sus trabajos para continuar siendo responsable por él mismo. La persona que delega no se desconecta de la responsabilidad que entregó, ni de la persona a la que le entregó responsabilidad. De eso se trata. Los miembros de la iglesia a menudo esperan lo imposible del pastor. Lo que esperan no tiene límites: preparar sermones, dirección de cultos, evangelizar incrédulos, despertar a los dormidos, visitar a todos los miembros, dirigir el plan educativo y los diferentes grupos de la iglesia. Si un pastor va a encontrar satisfacción en su trabajo, debe delegar ciertas responsabilidades a las personas que se unen con él en el ministerio de la iglesia. Así pueden multiplicarse él y sus actividades, coordinándolos para alcanzar los fines de la iglesia. Entonces es parte de extender sus brazos en este concepto. Un pastor tiene dos grupos de personas que puede considerar cuando está delegando responsabilidades. Los primeros son los oficiales pagados por la iglesia, y los segundos son los líderes voluntarios. En este primer rango de personas, el delegando en los oficiales pagados, va a ser el próximo punto a estudiar. Dice: el pastor puede multiplicar su ministerio delegando tareas en las personas que reciben cierto salario en la iglesia. Puede ser entonces un pastor ayudante, un director de educación y música, secretaria de la iglesia, el encargado del cuidado del edificio y otros, etcétera. Entonces, mientras tengan remuneración, son candidatos a poder
colaborar de alguna manera en las tareas que el pastor le encomiende. Dependiendo del tamaño de la iglesia y de sus posibilidades económicas, puede ser 1 o 10 personas de tiempo completo o parcial. En este delegar de los oficiales pagados habrá como etapas o seguimiento para hacer esta delegación, y este primero es el prerequisito de una delegación eficaz. Aquí la parte de énfasis es que sea eficaz, esta tarea de delegar eficaz. Y entonces los primeros prerequisitos previos, ¿no? Prerequisitos. Dice, para delegar trabajos hay que comenzar con entender el trabajo que se va a realizar y saber cómo dar información clara sobre él, qué quiero que se haga y cómo la voy a explicar. En el primer paso dentro de los prerequisitos hay que tomar un acuerdo. Hay un acuerdo que debe iniciarse, el punto 1. Dice, tanto el pastor como quien trabaja en la iglesia deben hacer un tipo de acuerdo. Primero, para trabajar en la iglesia. Segundo, para trabajar unidos. Y tercero, comprometerse a crecer en el amor de Dios y en la gracia de Jesucristo. Entonces, este sería el primer paso, acuerdo. En esta segunda etapa, diríamos, es la descripción del trabajo. La descripción de tareas da a la persona un sentido de confianza en las áreas donde será responsable. Así sabrá lo que se espera de ellas. De hecho, algo que a mí precisamente fue lo primero que me surgió como pregunta al acercarme a la iglesia de Ebenezer Tlaquepaque. Ellos están orando por un misionero y yo estaba solicitando apoyo para este lugar como un centro de estudio. Y de pronto en su pensamiento surgió la inquietud de si quizá yo pudiera ser la respuesta a sus oraciones de ser misionera. Pero como yo estoy en el proceso de atender mi estrés crónico y mi ansiedad generalizada, que de alguna manera trae casi 13 años de no haberse tratado, entonces no me vi honesta en aceptar una responsabilidad sin poder ofrecer el 100% a cambio. Pero de alguna manera no me la estaban solicitando, pero sí entró la inquietud, ¿qué esperan de ese trabajador? O sea, si yo estoy pensando o inclinada, porque siempre es emocionante tener un trabajo para realizar, entra esa inquietud, ¿qué esperan de mí? Y se los hice informalmente a la pregunta, ¿no? A quienes eran responsables. Dice, la descripción de tareas evita futuras dificultades en las áreas de trabajo en que pueden haber choques al realizar sus respectivos ministerios, tanto pastor como ayudantes. Si se delinean bien, este es mi rango de acción, mi espacio de acción, este es tu espacio para que no se choque ahí. Esa es importante, evitar esas dificultades. Se puede iniciar con una reunión con los comités de la iglesia y otros grupos responsables y detallar por escrito las tareas asignadas a cada oficial pagado de la iglesia. Es importante que la misma iglesia pueda determinar la necesidad que tienen y cuáles serían las responsabilidades que quieren que cumpla esa persona con esas necesidades de atención. Dice, como líder de la iglesia, el pastor será siempre el supervisor, y en la descripción del trabajo se debe tener eso en mente. Al añadir más personas, se les irán delegando responsabilidades por niveles de organización. Entonces el pastor siempre va a quedar de supervisor, y entonces los trabajadores pueden ir quedando en nivel de organización uno tras otro. De alguna manera, y hasta jerarquización también lo podría yo agregar. Ese sería el paso de la descripción de las tareas. Ahora vamos a dando informes, sería otra etapa, dando informes, el punto 3. Dice, los oficiales pagados deben tener periodos regulares para dar informes. Facilita la delegación eficaz.
Si son semanales, ayudan al pastor a estar alerta de lo que está haciendo cada uno. Que al entender los semanales no serían los que engloban todo su trabajo, porque estamos hablando de un avance poco a poco, y semanalmente podría el pastor estar más al pendiente de lo que está ocurriendo. De hecho, una experiencia que yo tenía en mi colaboración con las mujeres en la iglesia de la Víbora, con Natalie, que era quien estaba supervisando mi trabajo, me encargaba las visitas, y entonces yo ese mismo día le hacía un escrito en un papel. A veces se lo alcanzaba a entregar, otras veces lo escribía, pero le mandaba la foto para que ella lo supiera, y estaba entendiendo cada día que estaba yo avanzando en esos contactos que estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces esa parte funcionaba por periodos, y ya no era tan complicado más adelante hacer todo el informe. De hecho, los informes completos mensuales, que esa sería la parte más formal, diríamos así, servirán de ayuda tanto al pastor como a los demás oficiales a evaluar y coordinar el trabajo de la iglesia. Cuando ya eran informes ya mensuales, de hecho, cuando pasé al otro ministerio, que era el de evangelismo y misiones, ya dejé el de mujeres y pasé al de evangelismo y misiones, el pastor de misiones me informaba que serían mensuales, y como ya estaba acostumbrada a que eran más frecuentes, yo empecé a mandar los semanales, y después ya fue más adecuado ponérselos mensualmente. Y bueno, la siguiente parte después de los informes es la evaluación. El punto 4 dice: el trabajo de los oficiales pagados debe evaluarse periódicamente, en forma regular. Se les puede pedir que escriban metas y medios para alcanzarlas, que pueden ser discutidas en las evaluaciones. Entonces, si se plantearon metas y se plantearon medios para alcanzarlas, se pueden estar cotejando con la evaluación del cierre de eso. Y eso sirve para corregir, mejorar, todo lo que dé posibilidades ahí. Y voy a aprovechar a conectar la energía para que no se nos vaya a la mitad. Ok. El punto número 2, esos son prerequisitos, ¿verdad? Bueno, ahora estamos entendiendo que eso es cuando ya está previéndose que vamos a contratar, o que tenemos a alguien contratado, a un oficial pagado. Ahora, el punto 2 lo que nos está informando es las dificultades que pueden venir en esa delegación de responsabilidades. O sea, cuando ya estamos en el ejercicio de ellas, ¿con qué nos estaríamos topando como dificultades? Dice: delegar es una técnica que debe aprenderse. El pastor puede encontrar dificultades para ser eficaz. Eficaz es el énfasis, no se nos vaya a perder. Debe evaluar constantemente sus actitudes y acciones para vencer esas dificultades. Le puse aquí la palabra razones, porque en realidad vienen algunas razones por las que conviene, cuáles serían esas razones por las que serían dificultades que estarían enfrentándose. Y de hecho son con actitudes, algunas de ellas, con respecto de la forma de que está actuando el pastor mismo, ¿no? En este caso, vean la 1, dice: incapacidad para soltar el trabajo, que de hecho es eso precisamente. Dice: un pastor puede creer que hay áreas de exclusividad y resentirse si otros oficiales las hacen. Entre las que se nombraban está la educación de la iglesia, visitar a los enfermos, predicar los sermones, coordinar la música. Si esto lo siente como un resentimiento, pues va a ser difícil delegar. Como un testimonio de la primera iglesia bautista donde yo crecí, el pastor tenía 43 años de servicio y cuando ya fallece, y si no es que más, él era muy celoso de dar el púlpito, de tal manera que uno de los oficiales que creció dentro de la Unión Nacional
y llegó a predicar un día en ese púlpito, expresó que nunca lo hubiera él podido ver realizado cuando ya está en ese púlpito de ese templo, ¿no? De esta iglesia. Y bueno, entonces esa sería la primera, con respecto a ese punto. Dice ahora el 2, falta de confianza. Al ser la última autoridad, el pastor puede no delegar el trabajo a quien piensa que no tiene la capacidad para hacerlo bien. O lo hace él mismo o lo entrega a alguien de su confianza sin haber sido nombrado para ese trabajo. Estamos hablando de dificultades. Entonces, la falta de confianza del pastor dice, le encargaron a fulano, pero no lo tengo la confianza, por lo tanto voy a pedirle a Perengano que él sea el que se encargue, porque lo considero más capaz, ¿verdad? Algo en ese sentido. ¿Por qué la desconfianza? Otra de las dificultades puede ser el miedo a la competencia. Dice, en cada persona hay una compulsión interior que lo impulsa a tratar de sobresalir. Un oficial pagado quiere sobresalir al cumplir su deber. En teoría, la competencia es consigo mismo. En la práctica, compite con el resto del personal. Entonces, ese miedo a la competencia podría ser una dificultad. Dice, la competencia puede ser provechosa para todos, pero puede convertirse en una declaración de guerra si se descuida. Si el pastor tiene miedo a la competencia, delegará cada vez menos, donde puede ser superado en eficiencia por otros. Entonces aquí sería útil poder vencer ese miedo para no limitar el soltar cargas que tiene él en sus manos. El punto 4 de las dificultades se dice la necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser reconocidos. Dice, una persona necesita reconocimiento a fin de sobrevivir. Si el pastor monopoliza el reconocimiento, no delegará. Permitir que otros reciban aprecio y gratitud identifica su madurez en delegar responsabilidades. Entonces, puede mostrar madurez si puede aceptar que otros también reciban el aprecio y la gratitud a los que sirve, ¿no? Esa sería la parte que solucionaría En el punto 5, otra dificultad sería la falta de tiempo. El pastor puede concluir, el trabajo se podría hacer más rápido si yo mismo lo hiciera. Delegar responsabilidades no siempre ahorra tiempo, pero puede ayudar a la gente a crecer y el crecimiento toma tiempo. De hecho, esta parte contribuye con esa tarea del pastor con respecto al oficial pagado, porque también debe prever que crezca esa persona. Entonces, conforme le va delegando, esa persona va creciendo y entonces él va a ir llevando un seguimiento de ese crecimiento y eso también lleva tiempo, tanto como un miembro en su vida cristiana común, dijéramos, no al nivel de oficial. Dice, la superactividad de un pastor puede llevarle a no querer colaboradores pagados. Puede no tener tiempo para delegar y hará la tarea él mismo. No querrá distraerse ni con aquellos a los que ayuda a crecer, pensando en este concepto de ayudar a crecer a los que se integran como colaboradores pagados. Entonces es una dificultad con la que se puede enfrentar. Entonces esas son dificultades. Ahora en este punto, en el C, distorsión de la responsabilidad. O sea, se puede pensar que se está delegando la responsabilidad de alguna manera, pero en realidad no se está logrando, se está distorsionando, diluyendo en ese sentido, no está logrando llegar completamente como corresponde. Y la primera que nos da con una distorsión que se puede llevar a cabo es evadiendo la responsabilidad, el punto 1. La distorsión ocurre si el pastor delega para evadir su propia responsabilidad.
Si no le importa lo que está pasando, le hace culpable en seria negligencia. Como yo no quiero preocuparme por la parte de, por decirlo así, visitación a enfermos, se la voy a delegar a este encargado y ya. Yo no me hago ya preocupación de eso. Entonces esa puede ser una distorsión porque en realidad sí tiene que estar al pendiente de qué está haciendo con esas visitas. Dice en el delegar, dice delegar no ayuda al pastor a quedarse libre de trabajos y responsabilidades. Por el contrario, puede añadir más trabajo y más responsabilidades, sobre todo por la parte de que surjan situaciones que se tengan que resolver. Por ejemplo, hubo un caso cuando yo tenía una visita para una de las hermanitas que ya nos estaba congregando. Ella le gustaba mucho cantar himnos y tenía su himnario, pero como se acostumbra allá, cuando una persona ve algo que tú tienes y le dice regálamelo, como tú eres cristiana, no puedes negárselo. Entonces se lo dio una hermanita, se lo regala, claro que era una vecina. Entonces se quedó sin el himnario para cantar, entonces a mí me pidió, vaya y dígale al pastor que me firme un himnario, que me mande un himnario, pero que me lo firme, porque esa firma me va a ayudar a mí a poder decir no te lo puedo regalar, porque es de la iglesia y es del pastor. Entonces esa fue una situación que gracias a la oportunidad que me dieron me tocó ser yo misma la que llevara ese himnario a esa hermana, y pues la alegría grande, porque cada vez que iba yo con ella cantábamos, ¿cuál le gustaría cantar? Entonces revisábamos un texto bíblico que ella pudiera sentir algo de apoyo, de bien, y luego cantábamos, ¿no? Esa parte sí me motivaba siempre, yo estaba feliz en esas tareas. La parte de distorsión también es la asignación desordenada. Dice, la distorsión ocurre si el pastor asigna las funciones sin un orden establecido. Al alternar las responsabilidades en periodos de tiempo diversos, dará incertidumbre de no saber quién será responsable en las funciones próximas. De pronto se trataba de el ejemplo era para las planeaciones anuales. Por ejemplo, en un momento era para fulano, pero el próximo va a ser para perengano. Y otra tarea le vamos a pedir que la haga fulano, pero la siguiente vez va a ser para perengano. Y en esta semana, en este año, entonces no hay una consistencia clara de que una persona pueda llevarle el seguimiento. Si cambia de persona a persona, puede ser como los gobiernos, ¿no? Desechan todo lo que el gobierno anterior hizo y luego empiezan con una nueva política de gobierno. Entonces de pronto algo parecido a eso estaría surgiendo cuando no hay un orden de cómo asignarlas y continuar. La otra distorsión es la incompetencia. Dice, la distorsión ocurre si el oficial pagado es incompetente. Si no puede cumplir la tarea escrita y aprobada, distorsiona la eficiencia del crecimiento de otras personas y de la iglesia. Cuando se establece bien qué es lo que queremos y tú entras ahí y no cumples con esas características descritas, entonces no vas a lograr eficientemente eso, ni vas a ayudar al crecimiento ni de personas ni de iglesia. Esa es la parte. Entonces, estas son de alguna manera cosas de prevenir, cosas de dificultades que se enfrentan, situaciones que no cumplen con lo que realmente se está proyectando, que serían las distorsiones. Y en este punto nos va a plantear cómo lograr esa delegación eficaz. Hacia una delegación eficaz son como etapas que van a sugerirse para tener ese éxito, esa eficacia. El primero es asegure un acuerdo mutuo, el punto 1. Dice, el contenido que describe el trabajo, los informes y la evaluación debe ser preparado de mutuo acuerdo entre el pastor y los oficiales pagados.
Las comisiones y grupos de la iglesia pueden ayudar en ello. Como vimos antes que como prerequisito, si se tienen ya la descripción del trabajo desde previo a que se contrate, entonces ya va a ser más fácil que esto se pueda presentar al obrero aspirante. Y de hecho debe ser acuerdo, dice, entre pastor y los oficiales, porque ellos dos van a estar conectados en esa labor. Ellos son ayudantes para el pastor. En ese sentido es que debe haber esa conexión. Dice, sería un pacto fraternal para llevar a cabo el trabajo de la iglesia, para amarse el uno al otro como hermanos en Cristo, y el compromiso al crecimiento personal es fundamental para este acuerdo mutuo. Eso es algo que yo le estoy observando como un ingrediente que no se había puesto antes en consideración, que es la de crecer yo personalmente en ese proceso de la tarea, en ese ejercicio de la tarea. Entiendo lo de estar en comunión uno con otro, tener una buena relación, pero esta de crecer personalmente, esa parte sí me hace un agregado muy, muy valioso. El crecimiento mío personal como un trabajador pagado, dijéramos, que está allí. En el punto 2 de esa delegación eficaz está buscar la persona adecuada. Entonces ya sabemos que debe haber un pacto, un acuerdo mutuo. Ahora es la persona adecuada. Dice, la delegación eficiente descansa fuertemente en la capacidad de quienes tendrán que elegir a la persona adecuada para el trabajo asignado. Depender de los sentimientos es peligroso, que de alguna manera será importante buscar otras herramientas para poder determinar quién es la persona más allá de los sentimientos, porque eso pudiera ser un peligro. Que no dé la medida, pero como me inclina sentimentalmente esta persona, entonces no logremos el plan que se pretende. Dice, deben celebrar frecuentes entrevistas para descubrir de él tanto como sea posible. Certificados de estudio universitario y seminarios deberían ser prerequisito. Planear visitas donde vive y a la iglesia donde trabaja. De hecho, fue una de las situaciones que se estuvo trabajando para invitar a un pastor nuevo. Después de que el pastor de 20 años de servicio anunció su jubilación, se quedó vacante el puesto del pastor titular y empezaron a hacerse precisamente esas investigaciones. Pero sí, una de las, de alguna manera, desventajas fue el hecho de que no creo que hubiera tantas entrevistas como hubiera, o tantas veces visitarlo y tantas observaciones de más allá de ciertos límites que sucedió. Nunca hubo problema, porque aquí habla de certificados de estudio universitario y seminarios. Esta parte también es interesante, porque en la mayoría de los casos el pastor no logra tener estudios universitarios. Casi la mayor parte de los pastores de un nivel básico de estudios están convencidos del llamamiento de Dios y deciden ir al seminario a prepararse, y muchos otros no logran ni siquiera llegar al seminario porque están entendiendo que la necesidad del pastorado es ya, y entonces, en acuerdo con la iglesia, adoptan el puesto o toman el puesto. Entonces, de hecho, es con el llamado, de hecho hasta en eso, con el llamado de misionero, se ve la necesidad de que haya un líder en la iglesia y se le invita a ser el pastor, siendo con un llamado misionero. Y de alguna manera también eso hace dificultad. Pero buscar a la persona adecuada, estamos en eso. Dice, referencias y recomendaciones deben verificarse cuidadosa y completamente. Se pueden usar instrumentos de medición de personalidad para descubrir habilidades y posible conducta, pero con expertos en el área. Al parecer, en el caso de este llamamiento, estaba ese trasfondo en esta persona,
y no se le dio atención y no se le puso atención, pero cuando ya llegó el punto crítico de su funcionamiento, se le tuvo que pedir que la renuncia a ese pastor. Entonces, esa fue una situación muy dolorosa para la iglesia, porque la manera en que se logró esta separación fue con rompimiento de miembros que siguieron en la salida del pastor. Lo siguieron a él y luego ya no se integraron de regreso cuando pudieran ellos haber entendido que no fue esa una de las mejores decisiones, o no sabría yo entender bien esa situación. Los que salen es una situación diferente. Cada uno tiene una percepción personal. Esta sería entonces cuidar cuidadosamente qué conflictos pudiera estar generando. Hay que tanto lo pro y lo contra, ¿no? Lo que pudiera ser negativo de aquella persona. Dice, tanto la iglesia como el candidato deben tratar el asunto con mucha oración. Será la fuerza espiritual guiadora para la consideración del obrero pagado. El pastor debe estar convencido de que Dios ha elegido a esa persona para esa posición, sobre todo porque van a colaborar juntos. En el caso de la iglesia Getsemaní, donde he estado de miembro desde el 2019, me di cuenta que a los 4 años fue que se invitó al pastor asociado, y de alguna manera el pastor titular, que venía ya de un periodo ya de servicio en la iglesia, creo que lo sugiere a él. Él sugiere que sea él para invitarlo, y entonces es que se integran y ellos colaboran juntos, y se mantuvieron colaborando juntos hasta que el pastor se jubila y se queda todavía el pastor asociado o asistente. Y de hecho recién en este mes ella cambia su servicio hacia otro ministerio, ya no dentro de la iglesia, despidiéndose ya de la iglesia después de un ciclo que también él considera que cierra. Entonces ese acuerdo de buena relación entre ellos es básico. Otro punto de delegación eficaz es buscar cómo motivar. Dice, la persona que puede lograr que otros hagan el trabajo es una persona rara, y es la que está siendo buscada en el mundo de los negocios hoy día. Que una persona logre que otros hagan el trabajo. Yo logré que otros hagan el trabajo. Dice, lo mismo aplica al pastor responsable de la misión de la iglesia. Ese pastor tendría que ayudar a que otros hicieran esa tarea de responsabilidad de misión de la iglesia. Y se necesita y está buscado ahora entre los negociantes. El siguiente punto dice descubrir los dones. Es lo que les decía, que me agrega un punto importante en lo que es el ministerio. Dice, los dones de los obreros pagados para entregarles la responsabilidad en las que están más capacitados. De eso se trata descubrir los dones, no de los miembros en sí, sino de este oficial pagado, de este obrero. Mostrarles dónde residen sus dones y animarlos a usarlos es una tarea delicada y difícil, sobre todo porque se puede decir que están de alguna manera en cierto rango familiar, ¿no? O sea, de nivel, por el mismo llamado que tienen, por el mismo deseo de servir, el deseo de bendecir a la iglesia. Entonces, de alguna manera puede ser así, pero el pastor titular, el pastor principal, el pastor que está encargado de la iglesia como última autoridad, estaría en todo caso con esta necesidad de observar los dones de ese obrero pagado. Dice, mayormente se prefiere fijar las normas para el trabajo y luego encontrar quién llene los requisitos para esa tarea. Si se encuentra una persona que cabe en un área general del trabajo, luego se le podrá ayudar para trabajar con sus propios dones en el área especializada. De alguna manera ayuda que se tenga la descripción de la función, porque puede haber una persona que en lo general entre allí. Ya luego, con este paso de estar averiguando sobre sus propios dones, puede ser una área especializada y hasta empezarían a surgir más
lugares para nuevos obreros pagados cuando se necesita otra especialidad. Dice, las relaciones eficientes entre el pastor y sus ayudantes pagados ayudarán a conocer dónde se sienten más cómodos al haber encontrado su realización propia. Así desarrollará una fuerte determinación para cumplir lo que se le ha encomendado. De alguna manera, esta satisfacción o realización propia, yo soy un fracaso, porque yo en todo me sentía feliz haciendo tareas. Cuando me dejaban que fuéramos a las personas que habían hecho profesión de fe, yo estaba en esa tarea. Luego vimos la necesidad de visitar a los que habían dejado de congregarse, las hermanitas, porque estábamos en el ministerio de las mujeres. Y yo estaba feliz haciendo esas tareas, y cuando ya por fin, me cae el 20, yo estaba entendiendo que el llamado en realidad que Dios me hizo, el que estoy convencida que lo hizo, es enseñar la palabra, la Biblia, de manera profunda, y no necesariamente esas áreas estaban siendo logradas con esas funciones. Entonces es que empecé yo a inquietarme de no tener que estancarme ahí. Yo siempre me ponía feliz, pero como no era el área de llamamiento, entonces siempre va a llegar el punto en donde dices, no estoy completa, me falta esa parte. De hecho, hasta en el trabajo, como soy maestra de educación artística o de música, recuerdo que no había horas para arte y entré a otra escuela donde entré como prefectura, es decir, vigilancia el orden y cosas de ese tipo. Y cuando hubo una promoción, estaba yo adaptada a eso. Y luego me fui a la biblioteca porque estaba vacante y tenía el nivel académico para poder solicitarla. Y también estaba yo encantada con la biblioteca. Pasé meses ahí, pero nuevamente decía, yo soy maestra. Es que yo soy maestra, no puedo quedarme en este puesto así tan feliz. Y entonces fue que había que dejar eso, o sea, vámonos a lo que es y no perderlo de vista. De alguna manera, pues, el no dejar ese momento de realización propia. Bueno, avanzando en la delegación eficaz, dice, desarrolle entendimiento. Debe dedicarse tiempo a explicar a la persona lo que se le ha asignado. La manera más efectiva de descubrir que ha entendido lo que se le ha encomendado es repetirlo con sus propias palabras. De pronto eso era útil para conmigo y los alumnos también. Este es lo que te tengo que decir, a ver, léelo, a ver, y tú lo repites con tus palabras, entonces ya, hecho, listo. Dice, un programa de capacitación para los obreros ayudará a entender bien sus responsabilidades. Debe estar al día en su preparación. Es indispensable, tanto para el pastor como para la iglesia, estar al día en su preparación. De pronto hacer ese tiempo para qué más puedo agregar a mis capacidades, ¿no? Para enriquecer. Dice, algunos elementos de un programa eficaz para el pastor y sus ayudantes son, el 1, programa de lecturas personales. Estas pueden ser de libros y otros materiales y asignado por escrito y compilado con acuerdo entre el pastor y sus colaboradores, como si hubiera una lista de materiales que se pudieran poner de acuerdo entre ellos, y entonces tomarlas como, vamos a ponerlas, vamos a incluirlas, sugiriendo y luego ya acordando. Esto ya sabemos que va a servir, entonces hacer esas lecturas, libros y materiales. A lo mejor, de hecho, descargué algunos documentales de internet que pueden servir para este tipo de función de programa de lecturas personales. En el 2, otro material sería a través de seminarios, conferencias y etcétera, por la convención o un seminario bíblico, pensando que hay lugares donde no hay un seminario teológico que lo pudiera impartir. La misma convención regional, la misma convención nacional podría proveer de ese tipo de capacitaciones, con seminarios, conferencias. De hecho, cuando yo estaba como estudiante en el seminario Emmanuel, se hicieron algunos encuentros teológicos y de alguna manera estuve yo en contacto hasta con autor del libro de la historia de los bautistas, Justo Anderson, si no me equivoco, que estuvo con nosotros en una
conferencia, si no mal recuerdo, sería por Nayarit, porque eso fue hace mucho tiempo y se me hace difícil recordar cosas puntuales, pero me hacen memoria en este momento de compartirlas. Pero sí hubo oportunidades de estas que de pronto cuando yo tengo mis carpetas de mis materiales escaneados, de mis tareas, de mis trabajos, de mis exámenes, aparecen esos materiales escaneados en carpetas y aparece que fue una conferencia precisamente de seminarios. Ese sería el 2. Ahora vamos con el 3. Dice, cursos formales en universidades, seminarios e institutos en áreas específicas de su responsabilidad, a lo mejor de liderazgo, porque no son de tipo espiritual en esta área, sino de universidades, a lo mejor de tipo de psicología, porque tenemos esa característica del pastor jubilado de Getsemaní, tenía esa carrera, psicólogo, y pues era muy bueno para sus consejerías en familia. De alguna manera este tipo de capacitación sería perfecto para esas áreas de especialidad que se requieren. En el punto 4 dice sesiones de capacitación por algún maestro traído de fuera. Aquí podría recordar que se invitó a uno de los pastores de la convención cuando se estaba para elegir nuevos diáconos y se tuvo todo un curso y se dejó abierta la reunión para todos los que quisieran estar presentes y además de los diáconos que ya existían. Entonces me acuerdo yo haber estado en esa reunión. Y ahora que recuerdo, algunas de las hermanitas que allí se vieron, actualmente con esta separación que se dio en la iglesia, se tuvieron que nombrar nuevos diáconos y yo a ella la veo ahora como un diácono. Entonces esa parte sí, de alguna manera está siendo útil, trayendo el maestro acá. En el punto 5, retiros de capacitación. En este caso es cuando ya hay de hecho anualmente un retiro pastoral. Esa parte sí la reconozco. Y en el 6 dice permiso para estudio formal durante breves periodos, que de hecho ahí me trae el caso de la esposa del pastor asistente de nuestra iglesia que empezó a estudiar en la universidad en el área de educación y se titula, ya está graduada. Entonces ella ahora, como ya dejan la iglesia, está convencida de que tiene un ministerio en esa área de educación y Dios le está hablando a través de esa preparación. Está convencida de que Dios le llamó a esos estudios y le sostuvo hasta terminar porque no fue fácil. Ok, dice, en esa delegación eficaz tenemos entonces que dice, deje lugar a errores. Deje lugar a errores. Cuando el pastor tiene la autoridad de reprender, querrá ejercerla, la autoridad de reprender. Si considera sus propios errores como una persona que está creciendo y buscando nuevas ideas, reconocerá que un obrero también los cometerá, pero insistirá en que no los repita. Se va a ser consciente si él mismo se ve con la capacidad o la consideración de propios errores, podrá darse cuenta de que el otro obrero los va a cometer. Pero si como está supervisándolo y está guiándolo a crecer, deberá insistir en que no los va a repetir, no los vuelva otra vez a cometer. Dice que hay una advertencia. Dice, tolerar los errores con madurez no le quita al pastor la responsabilidad por ellos. Entonces, aquí, cuidado, si siempre se los va a perdonar, si siempre se los va a tolerar, entonces de alguna manera eso también le va a empezar a cargar a él responsabilidad, porque entonces no ha superado, ¿verdad? No ha elevado algo de su nivel. Entonces, ¿qué pasa como una situación que puede ser contraria? Querrá tomar la tarea por sí mismo, ese pastor, pero necesitará, y aquí viene la recomendación, de dominio propio para permitir que el ayudante logre tomar la responsabilidad. O sea que no se lo haga a un lado, empiece él a hacer el trabajo que le había encargado y entonces de alguna manera evita que el otro lo supere. Entonces ese es dominio propio, poderse contener a hacerlo, sino seguirlo animando a que logre entrar en esa responsabilidad y la complete, ¿no? En la punto 7 de la delegación eficaz dice, anime la iniciativa propia.
Los ayudantes pagados necesitan el privilegio de tomar la iniciativa para lograr la misión de la iglesia. Ellos también han tenido un llamamiento de Dios. Esta parte es la que estaba yo también recordando hace un rato, que tienen el llamado de Dios también. Entonces Dios también les va a estar hablando sobre cómo podrían enfatizar encauzar esta. Entonces a esas iniciativas de que entiendan por dónde podrían hacerlo, se está considerando. Entonces animar que sí tengan su iniciativa. Dice, el pastor es responsable de estimular la iniciativa del ayudante. Esa es su responsabilidad, estimular la iniciativa del ayudante. Y debe hacerlo de tal modo que sea mantenida durante tiempos de crisis. Tiene el derecho de hacerlo y esperar que se haga. O sea, que lo considera un derecho hacer eso de estimular la iniciativa. Sobre todo porque cuando no se encuentren cercanos para estarle guiando en las decisiones que debe tomar, debe lograr que él en su momento de crisis independiente personal pueda superar mantener esa iniciativa y ser constante, ¿no? En el punto. Entonces, es su derecho y también él espera que se haga. Acá, en la delegación eficaz, dice el punto 8, defina el área de libertad. Entonces, tu iniciativa va a tener eso, ¿verdad? Un área de libertad. Dice, debe haber un área de libertad para el obrero. Debe conocer los límites y extensión de su autoridad, donde puede ejercitar la iniciativa y cometer sus errores, donde no se le tenga que estar a cada rato llamando la atención por algo. Este es tu rango, haz lo que tú tengas que hacer para que esto funcione. Puede cometer esto, puede cometer este error, porque la prueba y error siempre va a ser parte de la iniciativa aquí, ¿no? Entonces, cuando ya se vea el resultado, hasta el límite que le dieron, ya va a ver que esos errores valieron la pena. Dice, el pastor entenderá que lo que la persona aprende en esa área de libertad nunca lo olvidará. Su orgullo en sus iniciativas y sus errores. Entonces, si le deja esa libertad para que lo experimente, va a lograr que eso no se le olvide. Su ganancia, ¿no? Esa va a ser su ganancia. En el punto 9 dice, en la delegación eficaz, dice, sea persistente. El pastor no debe abandonar a la persona que le dieron responsabilidades. Él se encuentra entre el obrero y la iglesia, que puede tener una queja seria. Es una posición solitaria. En esta parte lo que sucede es que, como hacía mención antes, que no se le deje abandonado a ese siervo para decir, yo ya no me preocupo por aquello y ya no le tomo atención, el tiempo ya no lo invierto allá. Acá es lo que está pidiendo, que no se le quite la atención y el seguimiento, sobre todo porque si llega a cometer una falta seria, una queja seria, la iglesia va a querer actuar contra él. Pero él, como es el responsable de las funciones, necesita mantenerse en esa ayuda al obrero, y a eso se le llama una posición solitaria, porque sería él con el obrero y toda la iglesia del otro lado. Entonces esa es la parte solitaria. Hay un caso en la Biblia que está el pueblo y está Elías. El pueblo es el que cometió la falta, o sea, está en la parte seria, y Elías está apoyándolo aquí delante de Dios. En primero del libro de Reyes 18:37 dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces está abogando por ellos delante de Dios. Entonces el pastor abogará por el obrero delante de la iglesia. Dice, el pastor debe defender al ayudante delante de la iglesia y delante de Dios en oración. El trabajo del obrero es tanto su responsabilidad como la del obrero. Debe ver sus potencialidades antes que sus errores. Entender que el error que lo comete lo puede resarcir, lo puede corregir, entonces tiene más potencialidades que errores, entonces lo va a tratar de mantener de pie, ¿no?
Dice, la perseverancia del pastor en confiar en los obreros de la iglesia ha ayudado a sanar muchos conflictos que de otra manera hubieran sido dolorosos. Su confianza ha salvado muchos trabajos. Entonces es a confiar en los obreros porque de alguna manera se convenció de que Dios lo había puesto allí. O sea, tener ese convencimiento de que Dios lo había puesto allí le ayuda a que entonces pueda rescatarlo ahora con esa confianza, ¿no? En el siguiente de delegación eficaz, espere resultados. Ese sería el siguiente paso. Dice, cuando una responsabilidad es delegada, se debe esperar que se lleve a cabo. Dar informes es un instrumento para conseguir resultados. De hecho, es un requisito de la delegación eficaz. Entonces, si tú le encomiendas a una persona y luego no le pides ninguna cuenta de ello, entonces no va a ser una delegación eficaz, pero sí sería un requisito, un informe de los resultados. Es importante que haya resultados. Esta sería entonces cuando queremos una delegación eficaz. Ahora, ¿qué pasa cuando fracasa la delegación de las responsabilidades? Ya se usaron todas las herramientas posibles para que salga adelante y fracasa aún así, no se logra el cumplimiento de las responsabilidades. Dice, poco se ha dicho o escrito sobre cómo tratar a un obrero pagado luego que fallan todos los esfuerzos de delegar responsabilidades. Esta dificultad tan llena de ansiedades no es tarea fácil. Entonces, cuando ya se llega al punto de haber agotado todos los esfuerzos, dice, el mejor remedio de enfrentar esta crisis es prevenirla antes que suceda. Pero algunas situaciones sí dañan, llegan a destruir la armonía y el buen espíritu de la iglesia. Algo tiene que hacerse. Sobre todo cuando un grupo tiene cierta información que entrega a otros de los responsables de velar por esas buenas cualidades del nuevo contratado, no se consideran. Entonces, ¿qué pasa? Es falta de confianza, de aceptar esa información como buena. Eso sería alcanzar a hacerlo antes de que ocurra el daño. Entonces, en el caso que yo estoy mencionando de la iglesia, es que sí hubo ese grupo de personas contribuyendo a informar sobre la no capacidad de ese nuevo contratado y no se atendió con la precisión que se hubiera esperado. Entonces se pudo prevenir, pero no se logró. Se llevó el daño, se ocurrió el daño, se destruyó la armonía y el buen espíritu de la iglesia. Entonces mucha gente salió lastimada, mucha, que ni siquiera fue golpeada directamente. Dice, algunas situaciones que causan problemas son, el 1, supercompetencia y miembros del equipo con hostilidad compulsiva, supercompetencia. El 2, obreros con disturbios emocionales. De alguna manera cuando quiere ser muy autoritario, ¿no? En ese sentido, ¿no? El punto 3 dice, obreros sin motivación para el trabajo que se les ha dado suficiente oportunidad para que lo corrijan. De hecho, una de las características al parecer que se da de un contratado así es el hecho de querer predominar a nivel nacional, pero no trabajar a nivel local. Entonces, esa era una de las cosas que se le detectaban precisamente en este caso del contratado en la iglesia. Y el hecho de no tener motivación para el trabajo, solo ser reconocidos con el cargo, pero no ejercerlo, ¿no? Y se les dio tiempo para corregirlo y no lo hacen. Otra sería obreros con demasiados intereses profesionales e inversiones de energía. O sea que se encarga, pues algo muy parecido a lo anterior, ¿no? Que está encargándose de otros, profesionalmente de otras áreas, invierte ahí toda su energía, entonces ya no quiere cargarlo hacia el lado que realmente se le encargó, se le encomendó. Que de hecho es parte de lo que creo que a mí se me vino ahora que estoy en este deseo de abrir mi casa para estudios, porque yo tenía el enfoque claro en que debe ser un centro de estudio presencial.
y ahora que no se logra este plan por también mi falta de fuerza para poderlo lograr, o mi parte, y estoy haciéndolo de esta manera y me quedé más motivada en hacerlo con videos que hacerlo de manera presencial, y eso pues sí, de pronto quienes se dieron cuenta y de alguna manera estaban con una expectativa, lo vieron como una desilusión. Entonces eso, yo me emocioné más con el asunto de los videos porque los puedo hacer aún en mi proceso de recuperación de salud. Entonces, está, bueno, avanzando en esta parte de las dificultades con las que se puede cuando fracasan, que puede ser, dice, el pastor debe buscar la reconciliación con los ayudantes, enfrentar al obrero, evaluar su trabajo en privado y tomar pasos para la solución, para solucionar el problema. Si no reacciona, o sea, ya sí, primero enfrentarlo, porque esa parte es la que no. Cuando tú no estás haciendo algo bien, enfréntalo. De hecho, yo tengo esa costumbre también, cuando ya está empezándose a hacer un trabajo sin muchos buenos resultados, entonces de alguna manera deliberadamente yo actúo fuera de una línea para que me llamen la atención. Porque si me llaman la atención, yo trataría la oportunidad de corregir algunos detalles que tengo de inquietudes o que me están incomodando o cosas así. Entonces, es un conflicto que yo tengo. Mis maneras, a lo mejor no las más atinadas, pero las reconozco que ocurren conmigo. Entonces dice, si no reacciona esa persona, ya le hablaste, ya tomaste pasos para solucionarlo. Si no reacciona, ¿qué se debe hacer? Entonces aquí nos van a contribuir con algunas etapas en las que, o pasos. La primera le llama decida actuar. Dice, el pastor debe decidir tomar medidas, puede ser de lo más difícil. Los recursos de la iglesia se derrocharán si descuidan enfrentar el problema, dejar que pase el tiempo y ahí sigue y no hay productividad, simplemente se derrocha, ¿no? Dice, enfrentar el asunto será más beneficioso tanto para la iglesia como para la persona que comete o que no reacciona. Ayudará a que haya más responsabilidad en la conducta del obrero en su futuro servicio a otra iglesia. Si no se le detiene y se le dice, mira, esta y estas razones y motivos nos están inquietando, y como no va a seguir en la iglesia, entonces se le va a hacer entender que debe corregirlas porque cuando llegue a otro servicio en otra iglesia le van a causar lo mismo. Parte de lo que me decían a mí, por ejemplo, que yo tiendo a huir cuando las cosas se complican en una relación, en un servicio, tiendo a huir siempre. Gracias a Dios no terminé huyendo de mi secundaria y me pude, como trabajadora, y me pude jubilar después de 30 años de servicio. Digo gracias a Dios porque me sostuvo hasta el final, por ser esa manera inquietante que tengo. Pero sí recuerdo una frase que se me quedó grabada de un misionero, de hecho, esposo de la misionera con la que yo me alojaba la primera salida del seminario, porque luego me alojé en otra casa, sería mi segunda opción de movimiento, porque me decía que ya basta, que ya había mucho tiempo disfrutado el huir, de que tomara lugar siempre en mis decisiones, y que como que era buen tiempo para decirle, ya basta, ya tomaste todas las decisiones que tenías que tomar y ahora es el momento que se acabó. Pero sí, de alguna manera eso siempre me siguió inquietando, ¿no? Entonces sí me fui al ministerio con otra iglesia porque mis funciones estaban, no eran claras, de hecho, no eran claras allí. Dice, enfrentar el asunto entonces ayudará a que se sirva mejor en el otro lugar, ¿no? En este segundo punto dice, evalúe el ambiente del trabajo. Dice, el pastor debe evaluar su propia conducta por si puede modificar el ambiente de trabajo para que despierte una acción más positiva en sus colaboradores. Él ejerce una gran influencia en moldearlo. Como él es la última autoridad, de alguna manera él puede observar si algo no lo está, él mismo no lo está propiciando para que sea más positivo.
Entonces, esa parte sí hay que darle a oportunidad. ¿Qué no estoy haciendo que no le ayuda a mi trabajador, ¿no? O al trabajador que colabora conmigo? En el punto 3 dice, haga participar a los líderes de la iglesia en este punto de fracaso, ¿no? Haga participar a los líderes de la iglesia. Dice, el pastor debe fomentar el diálogo entre los líderes de la iglesia y los obreros pagados. Pueden ayudar a ver la situación más objetivamente, aligerar la carga de culpa que inevitablemente surge. Si de alguna manera, como decía, el trato individual no se logra, pero líderes de la iglesia hablando con él, que ya entienda que no es él el único, que el pastor el único que está percibiendo esa actitud que falla en él, entonces de alguna manera pueden ellos hacer relucir que hay otra manera que puede ayudar a solucionarlo, o en este caso cuando ya se tome una decisión más seria, que no sea el pastor el que sienta la carga de haberlo implementado así, ¿no? Entonces, sentir el apoyo en los líderes de la iglesia. Dice, el pastor debe hablar con los líderes responsables para decidir las acciones que la iglesia debe tomar. Puede ser una renuncia voluntaria o preparar acciones que sirvan para que se conviertan en mejores personas, que se le da las dos oportunidades, ¿no? Vamos a tener acciones para que te mejores, para que logres esto, vamos a poner un estudio, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Se le puede proveer para hacerlos y que la iglesia los puedan decidir. Pero también puede ser que decida él por sí mismo, no, es que no me siento yo feliz. Que de alguna manera sentí yo algo así cuando ya me estaba despidiendo del seminario y ya no puedo entrar en este nuevo plan en que están funcionando las cosas, y yo creo que yo voy a tener que retirarme también. O sea, de alguna manera fue recíproco. Por un lado, ya se había cambiado ya no estaba yo ligada al seminario ni como estudiante ni como profesora, pero no me podía yo ya quedar ahí. Pero yo también, cuando me doy cuenta de la posición en la que me están hablando, yo me doy cuenta que tampoco puedo ya desear quedarme. Entonces, de alguna manera yo ya estaba preparando el salir y no regresar. Eso es algo que yo puedo hacer históricamente en los eventos que estuve empezando a mover. Ya me estaba yo preparando, y así se lo expresé a varios de los que platicaban conmigo, salir y no regresar, de alguna manera. Entonces se puede decir renuncia voluntaria también en este caso personal que les comparto. Entonces, en el punto 4, nuevamente insiste, decida actuar. Si antes decidió actuar para enfrentar el problema, ahora decida actuar cuando ya fracasó el problema, ¿no? Dice, cuando fracasan todas las medidas conciliatorias, el pastor y los obreros pagados deben tomar las acciones necesarias para dar por terminado el contrato de trabajo. Que yo recuerdo que una de las, de alguna manera previniendo la complicación que pudiera dar el nuevo contratado en la iglesia que yo estaba, de acá de Guadalajara, el del área hacía mención que ese contrato establecía acuerdos que si no coincidía en estar de acuerdo el nuevo contratado, podría no aceptarlos, y entonces no habría ya necesidad de que siguiera colaborando con la iglesia. Entonces, de aquí hay un contrato que deben tomar entonces tantos el pastor y los obreros para que eso ya se termine por terminar, ¿no? Terminar el contrato de trabajo. Es un contrato de trabajo. De hecho, en esto del contrato de trabajo está también que se les da seguridad social y que se pueden estar abonando a su retiro para que tengan su sueldo después de que se retiran. Entonces, también tiene un carácter de importancia, porque tiene que ver con otras instancias que estarían conectadas en ese contrato, ¿no? De seguridad y retiro al final, ¿no? Seguridad social y retiro, médica sobre todo. Ok, en este tercer punto
Segundo punto, vimos el primer grupo de personas con las que puede delegar el pastor responsabilidades para aliviar su carga, como lo hacía en el caso de para Moisés el consejo de Jetro. Ahora está el segundo grupo de personas, que sería delegando responsabilidades a obreros voluntarios. Estos ya no son pagados. Dice, el pastor no delega responsabilidades a los obreros voluntarios exactamente como lo hace con los obreros pagados, pero muchos de los principios mencionados se aplican a estos. Entonces algo sí muy similar se va a aplicar acá. Dice, la descripción del trabajo, los informes y la evaluación pueden aplicarse, pero en buen espíritu y con una actitud de aprecio y deseos de animar. Entonces, esa es la característica. Como es voluntario, lo animó a que se quiera mantener haciendo el trabajo voluntario. Dice, un pastor puede multiplicar sus habilidades y su trabajo con líderes voluntarios si cree que tomarán sus responsabilidades seriamente, aunque no se les pague. En líderes estratégicos y grupos de líderes. Entonces, personas y grupos de líderes específicas. Se puede delegar aquí hay 4 divisiones de grupitos de personas. Dice, el concilio de la iglesia es el 1. El segundo grupo serían los diáconos. El tercer grupo, las comisiones de la iglesia y los oficiales. Y el cuarto grupo, líderes influyentes de la iglesia. Entonces, empezando con el concilio de la iglesia, dice, el pastor preside el concilio. Puede delegar la carga de tareas que no tiene tiempo de atender, porque de alguna manera dice, es que no me da tiempo de esto, entonces que el concilio se las voy a encomendar. El concilio incluye directores de escuela dominical, directores de la unión de preparación, que este era un plan de preparación que se tenía en la primera iglesia bautista. Recuerdo que ahí yo me formé porque había jóvenes, adultos, niños, que nos tocaba siempre exponer un tema, siempre. Hacíamos equipos de presentaciones y cada semana a un equipo diferente y un tema del material que se tenía. De hecho, había un libro específicamente para esta sección de unión de preparación. Y recuerdo que esa pues sirve para hablar en público, hablarle a otras personas y hablar en público. Director de música, entonces los directores y todos los directores que hubiera. Y tiene presidentes, dice la presidente de la Sociedad Femenil, recordando la parte misionera, ¿no? Que así se llamaba, Sociedad Femenil, ahora sería el grupo de mujeres. De los varones, y aquí había un paréntesis, si es que logran juntarse y reunirse, porque no lo logran muchas veces. Y el presidente de los diáconos, esos serían los presidentes de esas agrupaciones. Y en otros líderes que el reglamento interno de la iglesia determine. En este caso podría ser el administrador de la iglesia, de alguna manera esos otros nombramientos que hubiera, ¿no? La secretaria de la iglesia, en ese sentido, ¿no? Dice, ellos planean como concilio, coordinan, conducen y evalúan el trabajo de la iglesia. Si el pastor es el único obrero pagado, los líderes claves de la iglesia pueden aliviar muchas de sus cargas. Quienes prefieren hacer todo el trabajo ellos mismos, no delegarían responsabilidades a los obreros pagados, aunque los tuvieran. O sea que si esta iglesia no tiene para pagar un obrero, puede apoyarse en el concilio, pero si hay pastores que todo lo quieren hacer ellos mismos, aunque tengan esa ayuda del concilio, no, o aunque tuvieran pastores, ayudantes pagados, no lo van a querer soltar. Entonces, ahí sí me parece útil ponerlo, porque habrá casos así, ¿no? Dice, el pastor puede tener temor secreto de que algunos miembros del concilio sean más capaces que él para planear, que pudiera ser esta una de las razones por las que no ha querido soltar, o que se atribuya ese trabajo al concilio cuando él debería hacerlo, la parte celosa. No, lo de educación no me lo toquen, yo me encargo. Algo en ese sentido que pudiera surgir y nos hace observaciones. Dice, una actitud correcta y de liderazgo con el concilio puede ayudar al pastor en multiplicar su eficiencia al trabajar con tantos líderes capaces.
Entonces, si se pone en esa otra perspectiva de que tengo tantos líderes y todos capaces, yo puedo extender mi capacidad de trabajo, ¿no? Es como extender las manitas para trabajar a través de ellos. Por eso decía, el que puede hacer que otros trabajen, otros hagan el trabajo, se busca urgentemente. Aquí nos responde esta pregunta, ¿cómo delegarles responsabilidad? Y nos da algunos pasos para hacer, ¿no? El primero dice, tenga reuniones regulares. Dice, puede ser una reunión mensual regular del concilio para realizar el plan detallado y específico, coordinar lo que se hará y evaluar lo que se ha hecho. Entonces, cada mes hacer estos informes que se vayan recogiendo, independientemente del concilio, de la sesión de toda la iglesia. Estamos hablando de algo más líderes, ya se mencionan, directivos y presidentes y otros oficiales. Esta sería, ¿no? Dice, podría crearse una comisión de proyectos a largo plazo de 3 a 7 años que ejecute un proyecto serio e intensivo. De aquí me hace pensar porque la iglesia estaba construyendo la primera iglesia, la planta educativa, y de alguna manera hubo necesidad de una comisión que se encargara de ese seguimiento, ¿no? Entonces yo quiero pensar relacionar esos dos proyectos como comisión específica. Dice que ejecute un momento intensivo, que tenga estrecha armonía con el concilio para elaborar las asignaciones estudiadas en el plan anual. Este comentario me ayuda a tener claro que debe haber un plan anual. Entonces, en ese plan ya se estudiaron y se asignaron algunas tareas que comisión más particular estaría desarrollándose y luego trayéndola al concilio, y entonces el concilio ya revisar que sí se está llevando a cabo, ¿no? Que sí está logrando. En el punto 2 dice, clarifique las responsabilidades. Dice, el pastor puede animar que los distintos concilios de programa tengan tareas. Cuando dice concilios de programa, se está pensando que cada uno de ellos se divide en más pequeños y de alguna manera hay uno que lo preside de los que van a estar acá. Un presidente preside a sus diáconos, entonces, por ejemplo, dice el concilio de la escuela dominical, estaría aquí. Dice, será responsable del trabajo de la escuela dominical, que de hecho en otros serían como los ministerios, que todo el ministerio de educación sería todas las áreas de escuela dominical, de clases de nuevos creyentes, de clases de todo, o sea, toda la educación, se encerrarían más globalizados, ¿no? Los ministerios hacen esto. De alguna manera sí sería más reducido el grupo, sí, por ministerios. Pero si no, bueno, mientras más cabezas pudieran pensar mejor. No sé, es un dicho. Pero también es que demasiados hay abunda mucha información de unos para otros, ¿no? En el 3 dice, pidan informes. En el concilio también se piden informes, ¿no? Dice, el pastor puede pedir informes regulares a los miembros del concilio que presiden concilios de otras organizaciones que se les asignaron tareas volviendo a la escuela dominical como una organización, está que preside que informe. Entonces se va adquiriendo ese avance poco a poco que lo va informando. Mensual, ¿verdad? Dice ahí. Este sería el grupo la primera sección del grupo de voluntarios. Esta otra sección de diáconos sería la segunda sección de obreros voluntarios, que podrían considerarse obreros voluntarios, los diáconos. Dice, los diáconos tienen la responsabilidad de predicar el evangelio, velar por los miembros de la iglesia, guiar a la iglesia en el compañerismo, la adoración, el testimonio, la educación, el ministerio, y dirigir a la iglesia a llevar a cabo esas tareas. Si se queda uno, dice que no hace eso todo el pastor, pase a la lectura que hacemos, son responsabilidades que los mismos diáconos estarían desarrollando también como parte de sus funciones, y no agregándole las del pastor, que pudiera ser, pero sí se las está incluyendo
que no sé cuántas de estas sí están ejerciéndose actualmente. Dice, si el pastor es el único obrero pagado, los diáconos pueden hacer mucho del trabajo del pastor, quien debe estar dispuesto y animoso a compartirlo. Esa es la parte de celosa que hay, de que no se quiere para no quedarse como con menos autoridad quizá. Ok, dentro de los diáconos está recomendándose a delegarles a ellos, anime el entendimiento. Los diáconos deben funcionar como los siervos de la gente en el ministerio pastoral, administradores de negocios o como miembros de juntas directivas con autoridad de toma de decisiones y también sancionarlas. Que tiene su rango de autoridad, su límite de autoridad y de toma de decisiones y de sancionarlas o corregirlas, ¿no? Decir esto no va así. Entonces, esa parte administran sus propios, como administradores de negocios por la capacidad de servicio que tienen, ¿no? Ese es el rango. Dice que para comenzar a delegar, el pastor puede hacer un estudio de los deberes de los diáconos según el Nuevo Testamento. También puede hacer el estudio de los pasajes de Hechos 6, que son que Esteban uno de ellos, de primera carta a Timoteo capítulo 3 y Tito, que por cierto está incluyendo todo Tito, ¿no? Dice, pueden usarse otros libros como El diácono bautista de R. Naylor, creo que va a ser más. Encontré el libro, pero solo aparece en línea como en inglés, en la versión en inglés de Baptist Deacons. Pero sí aparece, dice, El diácono bautista de Robert E. Naylor. Bueno, hay una sinopsis que quiero leer. Dice, este libro surge directamente del corazón de un pastor que ha confiado con diáconos para el desayuno, la comida y la cena desde que tiene uso de razón. La relación tan cercana de desayuno, comida y cena no es más que mantenerlos como muy cercanos en esa comunión, ¿no? En esa comunión. Hay otros materiales. Cuando puse diáconos y me di cuenta de que hay muchos materiales. Parece ser también un poquito ya que no se ve versión en español, por lo menos no lo encontré en línea, pero servirán mientras estén enfocados en esas tareas. Asignar tareas, es el punto 2, asignar tareas específicas. El pastor puede asignar tareas como 1. Participar en actividades de predicación y testimonio. 2. Aconsejar y ministrar en tiempos de crisis. 3. Proveer ayuda vocacional. 4. Realizar actos de benevolencia. De hecho, hay algunos que son de la comisión de beneficencia, que de alguna manera así le llaman en la iglesia que recuerdo. En el 5, servir como ejemplos en el compañerismo de la iglesia, que de hecho en una de sus comisiones, de sus encargos es la comunión, el ministerio de comunión. 6. Ayudar en los cultos de adoración, dirigiendo los cultos, algo así. 7. Ayudar al pastor a administrar las ordenanzas, que de hecho esa es la función más notoria, porque cada mes que se tiene normalmente el primero domingo de cada mes, los diáconos circulan para estar sirviendo la cena del Señor, por ejemplo. En el caso del bautismo casi no se ve la necesidad de la ayuda de los diáconos. Casi es siempre un solo el pastor el que se encarga de eso. Que de hecho una parte novedosa para mí fue que en la iglesia de la Víbora, en Nazaret de la Víbora, allá en La Habana, era un grupo de pastores bastante nutrido, y ahí sí estaban 3, 4 pastores que colaboraban, y el quinto pastor que se integró colaboraron en el bautismo de los pastores, sobre todo porque tenían la cercanía con quienes estaban bautizando para discipularlos. Entonces sí fue algo novedoso para mí, que no era el pastor principal el que se encargaba, también era el pastor de misiones y el pastor de jóvenes y el pastor de la adoración, quienes colaboraban en
administración de la ordenanza del bautismo. Y bueno, el 8 dice ser un ejemplo en vida y mayordomía cristianas, pero hay una más. Dice el 9, proveer información sobre la iglesia a la comunidad y otras iglesias. Entonces esta parte de compartir la información me parece muy buena porque sería en el canal de relaciones exteriores, dijéramos, ¿no? Con las personas de fuera. Dice, estas tareas pueden ser compartidas con procedimientos de asignación de tareas, informes y reuniones regulares. Sería su método. En el punto 3, con respecto a los diáconos, dice, anime el tener reuniones regulares. El pastor debe estimular las reuniones regulares de diáconos y los informes. De hecho, hay iglesias que los tienen semanalmente. Yo recuerdo que en la primera sí se hacía la reunión, creo cada lunes, sin mal no recuerdo, por las noches. Cuando ya todos los padres que son diáconos ya terminaron el trabajo, ¿no? Entonces se reunían. En el punto 4 de colaboración de diáconos como voluntarios, siervos obreros voluntarios, dice, muestre confianza. Dice, el pastor debe confiar en el trabajo de los diáconos. La confianza motivará, animará y mostrará aprecio. Entonces, confiar en que lo van a poder hacer y los va a animar. Bueno, esta sería la colaboración como diáconos, como un grupo. El tercer grupo de voluntarios oficiales son las comisiones y los oficiales de la iglesia, que estamos en que serían también los ministerios, ¿no? Dice, pueden aliviar con tareas administrativas de la iglesia. Al ser miembro ex oficio de las comisiones, participa cuando lo necesitan o su tiempo lo permite. Le proveerán valiosa información y ayuda. Que no limite esa oportunidad de incluirlos. Son las comisiones, son grupitos que cada una tiene una tarea muy enfocada. Dice, el pastor no necesita ser el principal en nombrar a los líderes, los maestros y los oficiales de la iglesia. Debiera encomendarse esto a una comisión. Entonces, no habla de ser principal. Puede entonces sugerir, proponer o que la comisión le pase la lista y él decir, ok, visto bueno. Entonces, de alguna manera sí funcionaba en la primera iglesia bautista, que yo me vi más cercana con el funcionamiento que había. Ya pasé casi toda mi formación hasta joven, ¿no? De niña hasta joven. Hasta entrar al seminario y prepararme en el seminario. Casi después de ese tiempo fue que ya empecé a colaborar con otras iglesias. Dice, el pastor tampoco debe ser responsable de las propiedades de la iglesia, la mayordomía, las misiones o el reclutamiento del nuevo personal. Estas se deben encomendar a las comisiones. Por ejemplo, habla de una comisión de personal, una comisión que se encargue de la contratación nueva o de candidaturas, le llamaban en la primera, comisión de candidaturas. Ellas se encargaban de hacer el listado de quienes colaborarían en el nuevo año. Dice, el pastor debe apoyarles, mostrarles aprecio, esperar informes regulares de ellos y estar seguros que la responsabilidad se cumplirá. Entonces, dar ese voto de confianza a estas comisiones o líderes en estos grupos de comisiones. El pastor puede delegar los trabajos administrativos al tesorero de la iglesia, la secretaria y los oficiales. Un diácono u otro miembro de la iglesia puede presidir las sesiones de negocios. Así se logra una dirección imparcial y objetiva. Aquí me trajo a la memoria que cuando se hablaba, por ejemplo, del salario del nuevo año del pastor, siempre se le pedía al pastor que saliera con todo y su familia para que uno de los diáconos pudiera seguir adelante con la sesión, o el presidente de la cuestión del presupuesto, para que pudieran deliberar más confiadamente, ¿no? Pero algo que sí era muy característico era, según me escuchaba, el salario siempre era muy, muy jugoso, muy sustancioso, ¿no? Siempre, nunca falló en eso. El primer punto con relación a las comisiones dice, seleccione personas capaces.
El pastor puede guiar a la iglesia a elegir personas capaces y responsables para ocupar los cargos y comisiones de la iglesia. O sea, él no los va a nombrar, pero sí guiarlos, a lo mejor sugiriendo, ¿no? Pero esa sería su parte. La siguiente dice, prepare una lista de deberes. Esa parte de la descripción de tareas o de deberes de puestos, esa es importante. Dice, el pastor puede guiar a la iglesia a preparar una lista por escrito que defina las responsabilidades de las comisiones y de los oficiales de la iglesia. Entonces es importante la descripción de qué van a hacer y por escrito para que sepa cada comisión que deben hacer y su límite y su extensión de autoridad. La tercera dice, provea capacitación, porque estamos hablando de que este grupo se regenera más rápidamente porque es un grupo más variado de personas ahí. Entonces, provea capacitación. Dice, el pastor puede estimular la capacitación de los miembros de las comisiones y de los oficiales de la iglesia. Guiar a la iglesia a preparar un sistema de informes que les ayude a sentirse más responsables. Que de hecho sí, cuando no son en concilio, que de hecho casi nunca funcionaba una reunión en concilio, que en la primera iglesia bautista casi nunca. Casi siempre se iba todo hacia la sesión regular de negocios, que era una vez al mes. Esa parte sí recuerdo que no había tanto concilio y se iba cada mes, entraban los informes y había que estarlos preparando con la urgencia de que ya el domingo era casi de un día para el otro. Bueno, todo el mundo correteando en la última semana de entrega de informes. Dice en el punto 4, demuestre confianza. Dice, el pastor puede confiar a las comisiones y oficiales de la iglesia el trabajo administrativo que requiere detalles que al pastor le sean motivo de queja, si no tiende a acaparar todo el trabajo. Cuando dice llenar todas estas, por decir algo, estadísticas, llenar todas estas estadísticas es una queja que el pastor siempre se da cuenta que le quita tiempo, entonces la puede delegar a alguno de los oficiales y eso le quita esa incomodidad que le da llegar ahí, sobre todo cuando no es de los acaparadores de trabajo, todo lo quieren hacer. Hay un cuarto grupo, porque estamos hablando concilio, diáconos, personas de comisiones y oficiales, y cuarto grupo es el de las personas de influencia en la iglesia. Personas de influencia en la iglesia. Es un grupo más que se le puede pedir ayuda como obreros voluntarios. Dice un pastor debe reconocer el lado político de su trabajo. Político. La política es de la del gobierno. No, aquí, político. Dice, política se refiere al proceso de alcanzar un objetivo. Entonces, ¿cómo lo lograré? No tengo oficiales, pero tengo personas que pudieran ayudarme a lograrlo, ¿no? Objetivo. Será una herramienta benéfica si los medios y fines son éticos y de valor. Esta es la parte característica, que los medios y fines sean éticos y que sean valiosos para lograrlo. Entonces, no para manipular, es en ese sentido. Dice, el pastor debe descubrir quiénes son las personas de peso en su congregación, los que moldean la opinión pública. De hecho, esta es la frase que los define, los que moldean la opinión pública. Así se les está denominando. Dice, en ellos puede delegar responsabilidades por el liderazgo intangible que resulta que aunque no lo puedan tomar y informar y detallar para decir existe un liderazgo ahí, intangible. Dice, cosas intangibles son, por ejemplo, 1, el desarrollo del espíritu y de la moral de la iglesia como un cuerpo. O sea que esta es una posible área de ayuda. 2, dice, el tratar con las objeciones legítimas a propuestas aprobadas por la iglesia o que van a ser aprobadas. Entonces, cuando hay objeciones, este grupito de los moldeadores de opinión podrían intervenir para que se logren resolver antes de llegar a la ejecución de ellas. 3, conseguir la participación de los grupos en resolver ciertos problemas.
Si hubiera algo que estuviera estancado ahí por lo que no avanza, entonces este grupito podría ayudar a resolverlo. 4. Sirviendo como un grupo para conseguir el consenso de opinión. Entonces, como decía, como con ellos fluye la opinión de una manera más cómoda, más en confianza, ellos pueden ser instrumentos de ayuda. Y 5, tratando con las crisis en el compañerismo de la iglesia. Sobre todo que a veces este grupito pudiera tener ese destapado, quitar el tapón de una relación de compañerismo de la iglesia, que es un grupito de personas que tienen estas características de moldear la opinión, ¿no? Dice, creemos en el sacerdocio de todo creyente. En la iglesia cada miembro ejerce su voz y voto en igualdad de condiciones. No toma mucho tiempo descubrir que algunas opiniones son más altamente respetadas, que de alguna manera nos deja ver que aunque sí somos de la manera congregacional, de manera congregacional, la forma de legislarnos es congregacional, ¿no? Que todos tienen voz y voto igual de condiciones. No debemos perder de vista que hay opiniones que se respetan más. Vamos a decir, el miembro más antiguo de la iglesia, a lo mejor el presidente de los diáconos, a lo mejor la presidenta de las mujeres, etcétera. O sea, pesan de alguna manera. Dice, delegar este tipo de responsabilidades no puede describirse en una tabla de organización. Es una tarea mucho más delicada, que de alguna manera no hay descripción de tareas, sino que se ejecuta sin tener una base de cómo ejecutarse, ¿no? Dice, el pastor debe tener tanta seguridad en su puesto para reconocer y aceptar métodos innovadores y creadores. De hecho, este grupo estaría dando esos métodos innovadores y creadores que de alguna manera no se podrían describir en sus funciones en otros grupos. Y que es importante que el pastor pueda tener seguridad en que él tiene su puesto sin riesgo a perderlo, cuando le quiere ceder a ellos el espacio para que ejerzan esos métodos y reconocerlos y aceptarlos, esas creaciones que ellos puedan darle. Es importante que lo considere así. Dice, los que moldean la opinión pública, así los describe, en una iglesia son como los legitimadores en un producto nuevo que se lanza al mercado. De hecho, estos legitimadores, estaba leyendo en esta descripción que, por ejemplo, cuando quieren, por decir, un labial, o sea, lanzarlo al mercado, necesitan personas que lo estén usando y que den su opinión respecto de ese producto. Y basado en eso, si están convencidos, si les gusta, si se emocionan a tal grado que dicen se va a vender, entonces lanzan el producto y la inversión se asegura. En el caso, si no, se frena y dice no nos arriesguemos, vamos a perder. Entonces dice, este grupo de los que moldean la opinión pública, dice, ayudan al pastor a salvar incontables horas de tiempo y energía y eliminar la ansiedad. Es prevenir la pérdida, ¿no? En el caso de un negocio, aquí la pérdida de horas de tiempo, de energía y el desgaste en ansiedad. Este grupo de personas de influencia, ¿no? Que decíamos que moldean la opinión. Identifique, ese es su primer paso, identifique a esas personas. Dice, el pastor debe identificar a las personas que moldean la opinión. Su juicio es inevitable, o sea, el juicio que él tenga de hacer eso, de determinar él es o no, él es. O sea, es importante que él tenga un juicio en eso. Dice, puede escuchar cuidadosamente la aceptación de ideas y opiniones que tienen ellos de los demás. Cuando estás buscando a esas personas de influencia, te vas a fijar en qué opinan otros de estas personas que ya medio identificaste. Cuando notas qué opinión y aceptación tienen, los vas a encontrar. Pero entonces escuchar cuidadosamente y ponerle juicio a eso, empezar a descartar, eso se llama el juicio. Descartar discriminarlos, no, sí, este es.
decíamos, a veces va a ser el de las familias más antiguas de la iglesia, pudiera ser, o que tengan de alguna manera hasta, bueno, vayámonos en esa. Los que moldean la opinión, vean cómo lo insistía y yo lo estoy insistiendo también. Dice, son buscados por otros miembros cuando surgen problemas o conflictos. El pastor debe estar alerta para identificarlas. En medio de conflictos, entonces vamos a buscarlos. Entonces, en esta situación que hablábamos hay miembros, por ejemplo, que podrían estar viendo qué dificultades hay, que no son oficiales, pero por ejemplo, fundadores de algo, en el caso de la iglesia, maestros en alguna clase de formación de la iglesia, diáconos, por ejemplo, que tenían una observación más, se podría acercar uno a esas personas y compartir esas inquietudes cuando había conflictos, en este caso. En el punto 2 es asegure sus reacciones. El pastor puede conseguir la reacción de esas personas antes de presentar cualquier asunto importante a la iglesia. Podrá conocer mucha información del ambiente que existe en la iglesia. Entonces ellos saben mejor lo que está pasando. En el punto 3 dice confianza en el proceso democrático. Dice, el pastor debe confiar en el proceso democrático del sistema bautista. Decíamos que teníamos una organización congregacional, le llamamos nosotros más acorde a esto, por la congregación. Dice, muchas dificultades entre pastor e iglesia provienen de la resistencia a aceptarlo como la mejor decisión en el proceso de tomar decisiones. Actualmente se ha estado motivando a que se vea al pastor como el líder Moisés, que tomaba decisiones como la autoridad última y no la de otras personas que dentro de la congregación, ¿no? Se hace mucho énfasis en los líderes del Antiguo Testamento para guiar a la congregación. Y no se fomenta ya no se fomenta tanto la decisión congregacional, que de alguna manera puede ayudar, sobre todo cuando son decisiones en las que se involucran estos moldeadores de opinión, de la opinión pública. Pero como que de pronto es una pérdida que puedo reconocer porque se ha dejado la parte congregacional, la parte democrática. Ya no se toman decisiones y opiniones allí, se manejan más en un grupito pequeño, y eso de pronto a los que no somos de ese rango, voy a llamarlo así, nos deja ajenos a qué está pasando y desinteresados, porque esa es la parte penosa, que cuando llega el punto de luchar por lo que se tiene, no hay interés de la iglesia en hacerlo. Mira como un espectáculo todo lo que le rodea y es solo un observador y no un participante. Entonces esa es la parte que se ha perdido, ¿no? Ese es lo que sea como un pago, el pago por haber llevado solo a las decisiones a un rango pequeño. Entonces no ocurría eso en la iglesia en la que yo me formé, y funcionaba de una manera saludable. Simplemente había que darle más atención a las actitudes y cosas así. No sé, complica más, yo sé, entiendo eso, pero sí hace que la gente esté más consciente de que es parte de eso y no un espectador que solamente le piden levantar el dedito cuando la mayoría lo va a levantar, y eso pues ya cambia la perspectiva de pertenencia. Ya como conclusión aparece esta frase de acá, dice: a través de una delegación de responsabilidades eficaz, el pastor puede no solo multiplicar sus energías,
sino también ayudar a los miembros de su iglesia a crecer en su fe en Cristo. La parte del crecimiento, si era obrero pagado, si era obrero voluntario, es parte del ejercicio de tareas que puede aliviarle al pastor. Y aquí ya es la última diapositiva de esto, solo para mencionarles que en esta ocasión voy a dejar igual en el video las diapositivas que acaban de ver y la tarea, que en este caso ya no sería esa misma forma de tarea de preguntas y de búsqueda de respuestas allí, sino le llaman asignaciones de aprendizaje personal. Y tiene que ver con descripción de funciones, descripción de las tareas de cada oficial. Entonces convendría que pudieran desarrollarlo quienes están siguiendo estos estudios para ver qué le favorece al trabajo interno en su iglesia. Pues esperando que el Señor les bendiga con este estudio y vamos a hacer una oración para despedirlo. Gracias, Padre bendito, te damos porque tú eres el que nos has llamado para servir, para ministrar. Padre, las cosas no siempre funcionan como nosotros lo esperábamos y somos conscientes de que tú marcas el camino. Y te damos gracias por la oportunidad de hablar de estos temas y saber que no siempre la reconciliación sería lograda en una relación de colaboración con el pastor y como parte de la iglesia, pero sabemos, Padre, que podría llevarse a un crecimiento, asegurar un crecimiento cuando se mantiene la supervisión, la motivación para que ese líder trabajador de la iglesia, colaborador de la iglesia pueda crecer. Padre, permite que podamos retomar ese sentido de pertenencia de la iglesia, porque se ha desgastado ese recurso de congregacionalidad y de democracia y ahora hay una vista ajena a pertenecer y no sentirse responsable de las decisiones que se toman, y esa es una pérdida muy importante que se necesita recuperar. Permítenos retomar y recuperar ese carácter, Padre, te lo pedimos. Por beneficio de la iglesia, sabemos que es importante que nos sintamos parte de tu iglesia como responsables y colaboradores. Te lo pedimos, Padre, todo miembro. El sacerdocio de todo creyente hace la responsabilidad de tomar parte también. Te lo pedimos y te agradecemos todo esto, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima.